Continuando las presentaciones, comentar que ya se va a compartir el link de asistencia en breve y vamos a tocar el tema análisis, y dificultades y propuestas de mejora para las compras públicas para investigación a cargo del magíster Alyosha Casimiro Rivera, magíster en políticas y gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en políticas y gestión de la CTI en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene estudios nacionales e internacionales de especialización en gobernabilidad, diseño y evaluación de políticas públicas, planeamiento estratégico, contrataciones, entre otros. Y tiene una experiencia profesional en los sectores de salud, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en educación, Ministerio de Educación, en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y en el CTI Prociencia. Actualmente se desempeña como consultor en temas vinculados a la gestión de intervenciones en CTI y a la calidad educativa. Bienvenido, Magister Alyosha Casimiro, un honor tenerlo en nuestra jornada y le doy la palabra. Muy buenos días con todos. En primer lugar, agradecer la invitación del Instituto Nacional San Borja. He podido escuchar las anteriores intervenciones, muy importantes, siempre tener ese punto de vista de las unidades que vendrían a ser las áreas usuarias, en cómo ven este manejo de las compras públicas vinculadas a la I+D, ¿no? Siempre es bueno conocer el punto de vista de ellos. Han dado muy buenas apreciaciones. He apuntado también algunas cosas que han mencionado. Yo actualmente trabajo en Prociencia, he podido ver un poquito este tema de las compras públicas para investigación, y lo que les voy a presentar es un poco el análisis de cómo está constituido el marco normativo para las compras públicas en nuestro país, algunas dificultades que se han podido identificar de manera preliminar, aún no son trabajadas formalmente, a partir de comités con distintas entidades públicas que realizan investigación y desarrollo, como por ejemplo los IPIs, y algunas propuestas de mejora que se podrían manejar en el corto y mediano plazo para poder fomentar las compras públicas para la I+D, ¿no? Entonces, yo quisiera iniciar con algo súper básico, pero que creo que siempre es necesario cuando hago ese tipo de exposiciones, es qué es lo que nosotros podemos entender como funcionarios públicos de qué es lo que son las compras públicas, ¿no? Las compras públicas, de acuerdo a la normativa que tenemos en nuestro país, son aquellas contrataciones que realizan las entidades para proveerse de diversos bienes, servicios u obras cuyos pagos son asumidos con cargo a fondos públicos. Esta definición es extraída de la Ley de Contrataciones del Estado, y en ella resalta dos términos muy importantes que hay que tener en cuenta para poder entender qué son las compras públicas. Las compras públicas son aquellas actuaciones que realizan las entidades. Este término genérico de entidades está definido, delimitado, en el artículo 3 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Y quiénes vienen a ser estas entidades? Estas entidades son los ministerios y todos los organismos que estén adscritos a ellos, las universidades públicas, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, y todos los programas y proyectos que estén adscritos a ellos, las empresas estatales, los organismos autónomos como la OMPE, Tribunal Constitucional, también está el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, todo el aparato comúnmente conocido como el aparato estatal son aquellas entidades que realizan compras públicas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Y otro término que llama poderosamente la atención es el tema de cómo es que se delimitan las compras públicas a través del origen de los fondos, ¿no? Dice, cuyos pagos son asumidos con cargo a fondos públicos. Para este caso, disculpe, de los fondos públicos, existe una definición que nos ofrece la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público, que los fondos públicos son, sin excepción alguna, todos los ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven para atender aquellos gastos que financian el presupuesto del sector público, ¿no? ¿Qué son los fondos públicos? Son aquellos recursos financieros que provienen de la actividad tributaria del Estado
o de aquella actividad que no es tributaria, y también de las actividades de financiamiento, como por ejemplo las donaciones o las operaciones oficiales de crédito. Entonces, todos estos recursos son fondos públicos, y siempre que una entidad realice una compra pública con cargo a estos fondos públicos, tiene que observar la ley de acciones del Estado, ¿no? La ley de contrataciones del Estado como sistema se rige por determinados principios. En la lámina se han enlistado algunos de ellos, son un tanto más, y tienen determinadas características de gestión, ¿no? El aparato peruano, el Estado peruano, ha tratado de gestionar o dar un enfoque más moderno al sistema de contrataciones del Estado a partir de la ley 30225, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que velar al momento de gestionar las contrataciones que realiza el Estado? Es maximizar el valor de los recursos públicos, es decir, que todos los recursos, tanto sean humanos, financieros o tecnológicos, que se empleen para gestionar contrataciones, tienen que ser utilizados de manera adecuada, maximizando su valor. Otro punto importante es el enfoque de gestión por resultados, es un enfoque que va de la mano con la modernización del Estado, que quiere decir que las contrataciones tienen que estar orientadas a perseguir un determinado objetivo o meta de la entidad que está realizando esta contratación, tratando de que esta contratación genere valor público, ¿no? Otros aspectos importantes es la oportunidad, quiere decir que la gestión de las contrataciones se tienen que realizar de manera oportuna, y tratando de que el Estado obtenga las mejores condiciones de precio y calidad de la mano, ¿no? A veces hay esa noción de que el Sistema Nacional de Contrataciones prioriza el precio sobre la calidad, pero esto quizás es observado de manera errónea, sino que el sistema lo que trata de hacer es que tanto el precio y la calidad confluyan en el momento de gestionar una contratación. Sin embargo, hay contrataciones que, debido a su complejidad o la naturaleza del bien y servicio, requieren mayor sobrepeso tanto del precio o de la calidad, ¿no? Y por último, el cumplimiento de fines públicos, ¿no? Toda entidad que realiza o gestiona una contratación pública tiene que hacerlo en observancia del cumplimiento de los fines por los cuales ha sido creado o las funciones que le ha sido dada mediante algún mandato, ¿ya? Entonces, esos son algunos conceptos generales de qué es las compras públicas, qué son las contrataciones del Estado. Y entrando un poquito más a fondo, existe este término de contratación directa que muchos de ustedes seguro ya lo conocen, pero vamos a remontarnos un poco cómo es que nació este método de procedimiento de selección, ¿ya? En el año 1997, con la ley 26850, se crea el Consucode, ¿no? Anteriormente a esto no existía un organismo centralizado de las compras públicas del Estado, sino que estaba disperso en organismos que pertenecían a determinados sectores. Por ejemplo, eh, todo lo que tenía que ver con obras públicas estaba a cargo de una entidad que tenía una normativa específica, y esta entidad estaba adscrita al Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, con la creación del Consucode, lo que se quiso hacer es centralizar toda la actividad de contrataciones del Estado en una sola entidad que pudiera normar estos procesos, ¿no? En esta ley de 1997 se incluye un artículo que delimita y define lo que es la exoneración de los procedimientos de selección. Es así como esta ley lo determina o lo define, y en ella se remarcan algunos causales por las cuales una entidad podría contratar de manera directa con un determinado proveedor, ¿no? Entonces, ya en 1997, el Estado peruano reconoce que existen determinadas situaciones que hacen que una entidad necesite contratar directamente con un determinado proveedor, ¿no? Ya por el año 2008, con el decreto legislativo 17, se vuelve a incluir esta exoneración de procedimientos de selección, se reformula un poco las causales de la exoneración, que en ese momento se llamaba así, y se crea el OCE como un organismo adscrito en primera instancia a la presidencia del Consejo de Ministros, y luego pasa a formar parte del MEF, ¿no? Ya en tiempos más recientes, en el año 2014, se publica la ley 30225, la cual entra en vigencia en el año 2016. En esta ya no se habla de exoneración de procesos de selección, sino que ya se utiliza el término de contrataciones directas, para referirse a aquellas contrataciones en las cuales la entidad
por determinada situación o causal necesita contratar directamente con determinado proveedor, ¿no? Esta contratación directa están definidas en el artículo 27 y enlistan más de 10 causales por las cuales se puede emplear, ¿no? En lo que ahorita nosotros nos cabe o nos importa un poco más es el literal I, ¿no? Que es el literal por el cual se puede contratar de manera directa con fines de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Acá hay unas cuantas precisiones que hay que entender que las contrataciones del Estado, la regla general es que se efectúen a través de una licitación o concurso, es decir, que exista una competencia que permita a las entidades públicas obtener la mejor contratación posible. Sin embargo, este mismo artículo de la Constitución Política reconoce que pueden haber excepciones que deben ser señalados en la ley, ¿no? Esta ley viene a ser la ley de contrataciones. Entonces, la ley de contrataciones recoge esta pequeña ventana de excepciones y determina que hay situaciones en las que carece de objeto realizar un procedimiento de selección, toda vez que por razones coyunturales, económicas o de mercado, la entidad requiere contratar directamente con un determinado proveedor, ¿no? Acá sí está resaltado lo que es contratar directamente con un determinado proveedor, porque a veces hay la creencia que la contratación directa solamente tiene que ver con proveedor único, ¿no? Acá dice con un determinado proveedor, es decir, pueden haber más proveedores o potenciales proveedores, no necesariamente uno solo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y dichos supuestos son los que constituyen las causales de contratación directa, ¿no? ¿Qué es lo que dice específicamente este literal I? Que es lo que nos lleva hoy día a esta exposición. Dice que las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor los siguientes supuestos, literal I, para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico-tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones. Entonces, al momento que alguien va a invocar esta causal del literal I, tiene que velar que concurran tres situaciones. La primera es que el bien o servicio que se pretenda contratar tenga fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico y tecnológico. Ya la OCDE se ha pronunciado y ha dado un marco de cómo podemos definir la investigación, experimentación o desarrollo de carácter tecnológico en el marco de las contrataciones del Estado. Lo que la OCDE ha hecho es invocar las definiciones que están recogidas en la Ley de Beneficios Tributarios, en las cuales se señalan que es una investigación, que es un desarrollo tecnológico. Luego, la otra característica que tiene que concurrir es que el resultado pertenezca exclusivamente a la entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, acá en la lámina les he puesto las dos opiniones que la OCDE ha emitido con respecto a este literal. Uno ha sido a partir de una consulta del IAP y la otra a partir de una consulta de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? En ella desarrolla un poco más este causal de contratación directa y ofrece un poquito más de aspectos para el momento de tomar la decisión de utilizar o no la contratación directa por la causal I, ¿no? La contratación directa tiene determinadas características, acá les he listado una, porque a veces hay la creencia o la percepción de que la contratación directa es la exoneración del procedimiento de selección, ¿no? Pero la normativa peruana lo que ha hecho es crear la contratación directa como un procedimiento de selección. No es que no sea un procedimiento de selección o sea una exoneración de este, sino que es un procedimiento de selección con determinados requisitos o características particulares, ¿no? Como les comenté anteriormente, en el año 2016 es que entra en vigencia este literal I que nos permite contratar de manera directa con fines de I+D. Este pequeño cuadro que ha sido obtenido del MEF, lo que nos muestra es que las principales causales para la contratación directa, bueno, son la situación de emergencia, proveedor único, desabastecimiento inminente, y mucho más abajo estaría la de con fines de investigación y desarrollo, ¿no? Hay algunos datos, algunas publicaciones del OCE
que dicen que en el año 2016 y 2017, cuando entró en vigencia este causal de I+D, se realizaron 47 y 111 contrataciones directas, ¿no? Por un valor de 11.5 y 43.9 millones. Entonces, esto es lo que nos puede sugerir que esta causal, que ha sido adecuadamente, oportunamente contenida en la Ley de Contrataciones del año 2016, sí es empleada por las entidades públicas, ¿no? Sí es necesaria, o sea, ha servido para cubrir una necesidad de estas entidades que requieren contratar de manera directa determinados bienes y servicios, ¿no? Eso es lo que nos puede ofrecer estas estadísticas. Lamentablemente no hay estadísticas más actualizadas sobre cómo es que va haciéndose las contrataciones directas para I+D. Seguramente más adelante la OCE va a publicar algo al momento que modifique la ley de contrataciones. Actualmente hay un proyecto que intenta modificar la ley de contrataciones, está publicado desde el año 2021, posiblemente se apruebe durante el presente gobierno, ¿no? Entonces, pero acá en esta lámina yo quería comentarles un poco cuáles son las dos caras de las compras públicas, ¿no? Como hemos visto en la lámina anterior, las entidades sí utilizan esta causal de contratación directa para I+D porque les es necesaria, porque sí la requieren, porque es importante. Pero hay que ver un poco las cosas como gestor, no solamente gestor de I+D, sino como un gestor integral, ¿no? Hay mucha literatura que ofrece que el gasto en I+D potencia o fortalece la productividad, la competitividad, el desarrollo económico, el desarrollo humano, y etcétera, ¿no? Hay dos recuadros que he puesto para que ustedes puedan verlo, ¿no? Que el gasto en I+D impacta sobre la productividad. Hay un estudio de Reichert del 2011, en el cual explica o concluye que la productividad y las mejoras en la productividad estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, más del 50% de esta mejora de productividad fue explicada por el gasto intensivo en I+D que hizo la economía estadounidense, ¿no? Del mismo modo, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2016 presentó algunas estadísticas preliminares en las cuales presentan algunos países que son líderes en gastos de I+D y un social mucho mayor en estos países, ¿no? Por ejemplo, Corea y Finlandia tienen una retribución de 0.75 por cada dólar invertido en I+D. En cambio, el Perú se encuentra en un lugar mucho más bajo de 0.09. El caso de Chile está en 0.33, el caso de Uruguay está en 0.28. Estos dos países son los que lideran estos temas de innovación dentro de nuestra región, ¿no? Entonces, es importante la I+D, gestionar inversión en I+D, potencializar la I+D en el país. Sin embargo, hay que recordar que la financiación de la I+D con recursos públicos, como cualquier otra actuación de contratación pública, tiene dolencias o fallas de corrupción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en el recuadro de acá arriba, de color rojo, podemos ver que la percepción de la corrupción del Perú es 5 veces mayor que la de Chile, que la de Uruguay, y, por ejemplo, hay una publicación de la Contraloría General de la República donde los perjuicios ocasionados en el año 2020 por corrupción superan los 22 mil millones de soles, ¿no? Y donde hay mayor incidencia de corrupción es en los gobiernos locales, ¿no? En las municipalidades y para la contratación de activos no financieros, es decir, equipos, ¿no? Todo lo que quiere ser equipos o bienes duraderos es donde hay mayor incidencia de corrupción. Entonces, el gasto de I+D es necesario, los estudios lo demuestran, pero no hay que dejar de observar que las contrataciones públicas tienen que realizar bajo el principio de eficacia y la cautela de los fondos públicos, ¿no? No podemos abrir la puerta como algunas personas o algunos gestores intentan eh, promover, ¿no? No podríamos hacer eso, sería un poco irresponsable porque
que aún no estamos a un nivel adecuado de gestión de las contrataciones en donde se cautele muy bien los recursos de los fondos públicos. Es un síntoma sistémico, no es de determinadas personas, sino que es en general el sistema adolece de esa falencia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que se pueden observar o algunos autores de algunos centros de investigación han podido decir con presencia? Es que la gestión de las contrataciones de la I+D son procedimientos engorrosos y complicados. Y puede ser hasta en cierta medida, es cierto, ¿no? Porque los procedimientos o tal como se realizan son la consecución de pasos sistemáticos que a veces para poderlos entender hay que estar en la práctica, hay que llevarlos de manera rutinaria para poder manejarlos de la manera más adecuada. Entonces se vuelven un poco engorrosos y complicados, ¿no? La dilatación de plazos debido a procedimientos, ¿no? Hay esa percepción de que la normativa ofrece muchos plazos, lo cual hace que la contratación ya no sea oportuna, ¿no? Y la no especificidad para contrataciones de bienes y servicios con fines de investigación, ¿no? También tienen esta percepción de que es necesaria que exista cierta normativa específica para la contratación de bienes y servicios con fines de I+D. La indagación de mercado innecesaria, ¿no? Hay percepción que la indagación de mercado no es necesaria para las contrataciones que estén vinculadas a la I+D debido a la complejidad o la naturaleza del bien o servicio, ¿no? Y la prioridad hacia el mercado nacional, que es un poco también lo que han ido comentando los expositores anteriores. Estas situaciones sí existen, o sea, sí realmente sí existen, porque son percepciones de las personas que realizan las contrataciones del Estado. Entonces, lo que debe procurar el Estado, la OCE con participación de las entidades que conforman el SINACTI, es que se trate de que estas percepciones vayan disminuyendo, ¿no? Entonces la normativa tiene que adecuarse, se tiene que mejorar las capacidades del personal, entonces se tiene una lista de posibles propuestas de mejora, no son propuestas definitivas, sino que son posibles, como por ejemplo la concordancia de los términos del artículo 27 literal I con la ley del SINACTI. Cuando esta ley entra en vigencia, esta ley ofrece un glosario de términos referidos a la investigación y el desarrollo tecnológico, entonces tiene que adecuarse que lo que diga en el literal I tiene que corresponder con lo que dice la ley del SINAC. No pueden ser o no pueden contraponerse o no ser idénticas, ¿no? Otra propuesta es reformular la causal del literal I, ¿no? Agregando este punto, ¿no? De acuerdo con las definiciones que rijan la materia. O sea, ¿dónde vamos a encontrar qué es una investigación, qué es una experimentación, qué es un desarrollo tecnológico? La vamos a encontrar en las definiciones que rijan la materia en la ley del SINAC. Es como debería operar al momento de uno interpretar este literal, ¿no? Y cuyo resultado pertenezca a la entidad contratante para su utilización o de terceros, ¿no? Esta inclusión o de terceros va a abrir la puerta a que las entidades que realizan investigación y desarrollo puedan generar esas actividades, no necesariamente para que utilicen los resultados, sino para que puedan ser compartidos con terceros, ¿no? Actualmente este término o de terceros no existe, entonces hasta cierto punto es una limitante para poder contratar de manera directa, ¿no? Entonces lo que se propone es que no se restrinja la utilización únicamente a la entidad contratante, sino que también a terceros, ¿no? Pueden ser otras universidades, pueden ser la sociedad civil, etcétera, 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 ¿no? La formulación de una guía de contratación directa para fines de I+D, tal cual existe para la situación de emergencia, ¿no? Para la situación de emergencia existe una guía de orientación que la OCE ha publicado, entonces es posible quizás proponer la formulación de una guía de contratación directa para I+D en la cual participe el CONCITEC y todos los organismos que realicen I+D y que sea liderada por la OCE, para que en algún momento esta pueda debatirse y quizás publicarse. Entonces, sería un documento técnico normativo que orientaría mucho a las entidades cómo podrían gestionar sus contrataciones directas a través de esta causal, y sería un valioso aporte para ellas, ¿no? Otro es poner la inclusión de clasificadores de gastos orientado a tener un clasificador de gasto definido, específico para la I+D, para que nos permita
hacer un seguimiento más estrecho de cuánto es el gasto en I+D en determinado año, determinada entidad. Es más que todo con fines de seguimiento y monitoreo, ¿no? Y evaluación, ¿no? Actualmente no hay, ¿no? No existe, ¿no? Existen clasificadores de gasto, por ejemplo, para contratar personal de institutos superiores. Específicamente, si tú quieres contratar un docente para un instituto de educación superior, tienes un clasificador de gasto. Entonces, el ministerio sabe cuánto gasta para contratar docentes de esos institutos. Entonces, algo así tenemos que hacer también para las compras de I+D. Proponer un piloto de agencia de compras especializadas en I+D, tal como existe en otros países, como por ejemplo en Uruguay, y acá en el Perú existen agencias de compra especializadas, como es el Cenares, que es la encargada de las contrataciones de todo lo que tiene que ver con el sector salud, ¿no? Los medicamentos, por ejemplo, son comprados en Cenares a manera de compras corporativas, ¿no? Es una agencia de compra sumamente especializada para determinado fin, ¿no? Entonces puede ser evaluar la posibilidad de hacer un piloto de una agencia de compra especializada en I+D, ¿no? Otro ejemplo de esta agencia de compras son la agencia de compras de las Fuerzas Armadas. Ellos también tienen una agencia de compras especializadas que facilita mucho la labor, dinamiza mucho las contrataciones, los procesos los hace un poquito más rápidos, se obtienen mejores condiciones en el mercado al momento de hacer una compra corporativa o al momento de poder lanzar una licitación pública internacional. Esto es lo que permite una agencia de compra especializada, ¿no? Entonces lo que se propone es un piloto, ¿no? Iniciar por un piloto, no de manera directa con la agencia, sino con un piloto que agrupe, por ejemplo, a los IPIs, ¿no? Como un primer público objetivo. Puede hacerse esta pequeña propuesta de mejora, ¿no? Otra propuesta es promover el empleo de las compras corporativas, ¿no? No se tiene mucho experiencia en compras por cooperativas para I+D, es muy incipiente aún nuestro desarrollo nacional en eso, pero, por ejemplo, en un momento, hace muchos años, el sector salud estaba también en ese nivel de incipiencia, ¿no? No tenía expertise en compras corporativas de medicamentos y poco a poco ha ido obteniendo esa expertise, tiene su agencia de compras especializadas, hay profesionales dedicados específicamente a este tipo de gestión de contrataciones y eso ya ha dinamizado el mercado nacional e internacional y la relación del Perú con los potenciales proveedores en el marco de compras de medicamentos, de insumos médicos, ¿no? Entonces, eso también puede hacerse en las compras corporativas para la I+D. Claro, paso a paso, no es todo de golpe. También se tiene que explorar, se puede explorar facilidades de desaduanaje. Hay muchas veces que los gestores de los institutos públicos de investigación refieren que tienen dificultad en los temas de desaduanaje, ¿no? Entonces, también eso es algo que se tiene que explorar, cuáles pueden ser las posibles propuestas de mejora para evitar esos tiempos, esos costos de traslado, de transporte, que impactan sobre la calidad y el precio del bien o servicio que se esté, del bien, en este caso, que se esté contratando, ¿no? Que se esté comprando. Y la compra de bienes biológicos, ¿no? Hay algunos institutos públicos que también dicen que observan que la normativa resulta en diversas dificultades para la compra de bienes biológicos, ¿no? Quizás ahí en ese aspecto tan específico se tiene que explorar cuál realmente es la traba, la dificultad, cuáles podrían ser las posibles soluciones de mejora. Yo creo que ese sería el mecanismo más adecuado para explorar esta dificultad. No está aún muy desarrollada, aún falta explorar mucho más, ¿no? Pero se sabe que existe, ¿no? O sea, hay la percepción de que existe. Y por último, es promover las compras públicas de innovación, ¿no? Hay países como Uruguay y Argentina que ya están incluyendo este tipo de compras públicas. Es un instrumento de política desde la demanda orientada a potenciar sectores estratégicos, empleando compras públicas para fomentar la I+D y la obtención de soluciones de bienes y servicios innovadores, ¿no? Entonces, estas son algunas pequeñas propuestas de mejora que se pueden analizar dentro del aparato estatal. Sin embargo, aún no tenemos, digamos, ese análisis definitivo que pueda decir, sí, esto está cuantificado, esta dificultad está debidamente identificada,
esta es la posible propuesta de solución, ¿no? Aún falta ese trabajo. Tengo entendido que en Concitec ha habido una conformación de un comité de trabajo de institutos públicos de investigación en diferentes eh, eh, áreas, pero una de ellas está vinculada a las compras públicas, ¿no? Ellos se han reunido para poder identificar determinadas dificultades y proponer algunas propuestas que podrían ayudar a superar estas dificultades, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos es lo que se necesita hacer, ¿no? La identificación inicial de las dificultades y la formulación de las propuestas de mejora, pero eso tiene que hacerse de manera articulada, ¿no? Que congregue a los que realmente participan o los realmente interesados en estas gestiones de contrataciones específicamente para la I+D, ¿no? Ese sería todo. Entonces, no sé si habrá alguna duda. Sí, más bien le agradezco la ponencia. He estado yo leyendo preguntas, pero recién me entero, me han dicho que no se ha escuchado. Más bien, le agradezco la brillante ponencia. Tengo unas preguntas para dirigirle. La primera es, en su opinión, ¿cómo se podría mejorar la ley de compras y adquisiciones del sector público peruano para propósitos de investigación? Claro, sí, sí, es una pregunta muy amplia. Yo, debido a mi experiencia, a mi opinión, yo creo que no siempre la trama viene del sistema, ¿no? El sistema lo que hace es ofrecerte herramientas para que los funcionarios públicos puedan actuar de acuerdo a ley, eh, pero siempre es necesario gestionar las capacidades de las personas que se involucran en la gestión de las contrataciones, ¿no? Eh, Como comentó el expositor anterior, por ejemplo, tiene sus operadores de logística que no están muy familiarizados con los términos. Esas, por ejemplo, brechas hay que tratar de cubrir para poder mejorar la forma en cómo gestionamos nuestras contrataciones del Estado. Yo soy más de la idea de que el tema va por las personas, ¿no? Por el capital humano, ¿no? Hay que dotar de capacidades a todas las personas, a las entidades que se involucran en la gestión de contrataciones en el ámbito de la I+D, pero también hay que reconocer que la norma ofrece ciertas dificultades, ¿no? No es que sea una norma perfecta, no existe norma perfecta, siempre va a ser posible encontrar alguna mejora en ellas. Lo que yo sugiero o podría sugerir es que se revise ese causal de I+D, se haga una concordancia de mejor de los términos que emplean y otro aspecto más muy importante es el de los resultados de la experimentación o de investigación. Actualmente está cerrada a que esos resultados tienen que ser utilizados por la entidad, ¿no? Eso cierra mucho el camino para las entidades que hacen I+D. Esta propuesta de poner entidad y de terceros va a poder ampliar y yo estoy seguro de que va a poder dinamizar mucho más el uso de este causal, ¿no? Otra cosa también que yo mucho he podido observar en las entidades públicas, y es normal, es muy comprensible que exista este temor del riesgo, ¿no? De la contratación directa, ¿no? Porque el OCE se ha pronunciado en determinadas, en varias oportunidades, en que la decisión de contratar de manera directa es bajo la responsabilidad del titular de la entidad y también incluye la responsabilidad de los funcionarios que actúan o gestionan esta contratación. Entonces, existe, digamos, este ánimo de decir, bueno, yo te doy esta facilidad, pero es tu responsabilidad, ¿no? Y eso un poco los funcionarios públicos lo toman como que no, mejor yo no lo hago así porque me puedo ganar problemas, luego viene la Contraloría, pero he tenido también la oportunidad de ver expedientes de contratación muy, muy, muy bien hechos en universidades regionales, por ejemplo, en la de la Amazonía peruana, por ejemplo, en la Toribio Rodríguez de Mendoza, expedientes de contratación impecables, debidamente sustentados, la necesidad técnica y la procedencia legal de la contratación directa, hecho de manera muy, muy, muy casi perfecta, que no tiene vicios, no tiene vicios de que se esté empleando mal la contratación pública, ¿no?
Pero ¿cómo es que estas entidades han llegado a ese nivel? Es por los profesionales que tienen, ¿no? Los profesionales que tienen en su área legal, los profesionales que tienen en su área logística, tienen la capacidad de poder poner en un papel por qué esta contratación de I+D se tiene que realizar de manera directa, ¿no? Si tú tienes la capacidad para poder hacer eso, ya tienes medio gol asegurado en tu contratación directa, ¿no? Por ahí va mi respuesta. Sí, gracias más bien, Magíster Casimiro, por la respuesta, por la respuesta. A ver, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es su opinión sobre Perú Compras? Bueno, sé que pueden ser preguntas sensibles, pero bueno, en lo que Sí, pueda usted respondernos. Gracias más bien. sí, sí, sí. Bueno, la idea de la creación de Perú Compras es esta idea que existe en los sistemas nacionales de contratación que se maneja en el mundo, ¿no? Existen determinados bienes y servicios que por su especificidad o por la complejidad o por la naturaleza es más económico, no solamente en términos de dinero, sino de tiempo, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, es más económico eh, contratarlos a través de agencias especializadas, ¿no? Una agencia especializada es Perú Compras, ¿no? Fue creado bajo ese fin para poder concentrar determinadas contrataciones y poder obtener las mejores condiciones de calidad y precio. Es lo mismo que Cenares, ¿no? Sino que Cenares está ligado al sector salud, ¿no? Es una agencia de compra especializada para el sector salud y así tal cual existe para el sector de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tienen su agencia especializada de compras, ¿no? Yo soy de la opinión de que sí, determinados bienes y servicios, debido a su naturaleza, requieren de este tipo de agencias de compra, ¿no? Y una de ellas es la I+D, definitivamente, ¿no? La I+D y todos los bienes, los servicios, los insumos que se emplean, no es, como dijo uno de los participantes anteriores, como ir y comprar un lápiz, ¿no? Como ir a comprar papel bond, ¿no? Tiene un nivel de sofisticación y complejidad que requieren de determinada especialización para su compra. Entonces, yo sí soy de la opinión favorable de que se intente crear una agencia de compras para I+D de manera progresiva, ¿no? Lo que se debería proponer es que al menos un conjunto de entidades que realizan con mayor frecuencia compras de I+D puedan participar de un piloto para una agencia de compras, ¿no? Por ejemplo, los institutos públicos de investigación con determinados requerimientos y poder ver si realmente es posible implementar una agencia de ese tipo en el Perú. ¿Otra Gracias más pregunta bien tiene? por la respuesta. Sí me escucha bien, ¿no? Sí, 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 lo he escuchado muy Ok, bien. perfecto. Ahí tenemos una pregunta más que comenta. Mientras no sale el contrato anual, ¿pueden hacerse varias compras directas del mismo bien? No entiendo. Bueno, de lo que puedo entender, lo primero que se me viene a la mente es el término fraccionamiento, ¿no? Esa visión de comprar varias veces una misma cosa, lo que a mí me trae a la mente es fraccionamiento, eso está prohibido por la ley de contratación del Estado, eso no deben hacerlo. Este, pero mientras no sale el contrato anual pueden hacerse varias compras directas del mismo bien. ¿No? Lo que dice la normativa del Estado es que cada contratación directa tiene que manejarse de manera independiente. Cada contratación directa tiene que tener su expediente, su informe técnico legal, su resolución, su publicación en los... Toda contratación directa se maneja de manera independiente. ¿No? Eso es lo que nos dice la OCE en sus pronunciamientos, ¿no? Si yo quiero comprar algo en determinado momento y creo que tengo que hacerlo por contratación directa, tengo que gestionar esa contratación de ese algo de manera independiente. No quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, hacer una contratación directa por ítems. Sí es posible, también es posible. Por ejemplo, yo quiero comprar diversos tipos de insumos, pero no quiero comprar uno por uno, sino quiero comprar varios a la vez. Entonces, si puedo gestionar una contratación directa invocando el causal y para una relación de ítems. Eso sí está permitido, eso se ha realizado muchas veces en las universidades peruanas, ¿no? Más o menos por ahí creo que va su pregunta. Perfecto, más bien muy clara la respuesta, Magíster Casimiro. En nombre
Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Le agradecemos su participación y sus conceptos muy claros y le hacemos entrega de este certificado que le haremos llegar vía mail. Nuevamente, muchas gracias, Magíster Casimiro, un honor haberlo obtenido y por ahí posiblemente, o es muy probable, invitarlo en nuevas conferencias. Nos gustaría que participe como ahora. Sí, sí, claro, yo totalmente disponible para ustedes. Agradecerles la oportunidad, agradecerle a los participantes, a los oyentes, y recomendarles, siempre yo siempre cuando voy a alguna entidad que me consultan, si tú tienes alguna duda sobre lo que vas a hacer con determinada contratación, pregúntaselo al OCE, te va a responder. No evites, es más sano hacer eso que tener problemas luego, ¿no? O hacer todo un trabajo y luego retroceder. El OCE contesta, el OCE te contesta tus consultas, tus inquietudes, emite pronunciamientos, siempre hay que revisar los pronunciamientos. La normativa está ahí, ¿no? Está para utilizarla. Y cuando hayan vacíos o dudas, hay esta posibilidad, ¿no? Es una recomendación que me gustaría hacerle a los participantes, ¿no? Y nuevamente agradecerles y ya seguramente será hasta alguna otra nueva oportunidad más adelante. Perfecto, más bien muy agradecido nuevamente. Más bien muy agradecidos también por la presencia de todos nuestros participantes y ponentes. Damos por concluida la tercera fecha de nuestra jornada Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. Y a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja agradecemos su participación.